El objetivo de los Story Grants es fortalecer las capacidades de los periodistas, apoyándoles en la realización de reportajes a profundidad sobre delitos ambientales en la Amazonía de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, y sobre sus posibles soluciones. Esta es una iniciativa conjunta con USAID, la Earth Journalist Network, Internews y WCS a través del proyecto Conservando Juntos. Buenos días, soy Franklin Vega, me dedico al periodismo ambiental desde 1998. Yo soy Lía Valero, soy periodista y fotógrafa colombiana. Soy Juan José Fernández, soy fotoperiodista de España. Meu nome é Monalisa Coelho, eu sou jornalista. Hablamos con 4 de los periodistas que participaron en la primera ronda de subvenciones, sobre sus experiencias en el proceso de reportería y sobre la importancia de proyectos, como en el de Conservando Juntos, que con acompañamiento cercano y apoyo económico permiten investigar y explicar en profundidad lo que sucede en la Amazonía. El chuncho es una madera que crece en la Amazonía de Colombia, Ecuador y Perú, y es una de las más traficadas, las más taladas y las más utilizadas en las carpinterías. En Ecuador encontramos a Franklin Vega, quien trabajó en un reportaje sobre la tala ilegal del chuncho. Acceder a cifras oficiales sobre la tala de madera es un verdadero reto periodístico. Es muy complicado obtener datos tanto del Ministerio del Ambiente, que regula la tala de seiques silvestres, y del Ministerio de Agricultura, que regula el aprovechamiento de seique de plantaciones. El proyecto promovió espacios de fortalecimiento de capacidades, un trabajo colaborativo que permitió que varias historias mejoren su enfoque. La mentoría para mí es un apoyo fundamental y interesante, porque como estoy tan metido en el tema, necesito una voz de afuera que me diga, a ver, esto entiendes vos qué dice, trata de ampliar esto, te van a leer desde otros públicos. Y ese es el primer aporte. El otro aporte es buscar nuevos ángulos, como el valor ambiental o ecológico del seique o el chuncho, el tema de contrastar información desde otros lados, no solo con la parte oficial. Empezamos con una premisa, pero al llegar al campo encontramos otra cosa y redefinimos. El periodismo ambiental tiene ese reto. Cuando buscas auspicio en una empresa, quieren que pongas lo que está haciendo la empresa, de bien o mal, pero no quieren ser cuestionados. O sea, nadie quiere pautar para ser cuestionado. Entonces, en este caso, el periodismo ambiental independiente, que es el que tratamos de hacer nosotros, se financia y es un gran aporte el que recibe de proyectos como Conservando Juntos. Este proceso de acompañamiento asegura que periodistas puedan reportear y llevar a buen término sus historias, con el fin de que las distintas audiencias conozcan y comprendan las múltiples amenazas que enfrenta la Amazonía y cómo éstas están interconectadas, así como los esfuerzos que existen para enfrentarlas. Escuchamos la voz de Lía Valero, periodista colombiana. Su historia tampoco se hubiera publicado sin este proyecto. Cuenta la historia especialmente desde la voz de una mujer primatóloga conservacionista que trabaja hace muchos años en la Amazonía. Es una historia que habla desde un enfoque de género, tanto de los retos, de los esfuerzos para apoyar y trabajar con comunidades que antes se dedicaban a la caza de animales, especialmente de primates, y cómo transitar y cuáles son los retos también al transitar a unas economías un poco más sostenibles desde el turismo comunitario, sí, desde el trabajo con comunidades del lado colombiano y peruano. Lía también recibió mentoría, de lo que le permitió desarrollar su historia, que le ayudó a enfrentar los principales retos. Uno de los retos yo creo más grandes es pues cómo hablar de esto sin poner a nadie en riesgo, por un lado, ¿no? Estuve durante todo el proceso acompañada de una persona que conoce el contexto colombiano, María Clara Valencia, que también es parte del equipo de JN, que fue como genial poder tener a alguien que conociera y que entendiera lo que pasa en Colombia y bueno, como especialmente en la Amazonía. Entiendo que ella también ha hecho algunos trabajos previos allá, entonces eso también le agrega valor como a ese acompañamiento. El proyecto también tiene historias en portugués. Monalisa fue la creadora de una de estas. Ella trabajó sobre la manera como el tráfico de madera amenaza la vida de las comunidades indígenas en el Maranhão brasilero.
Mona Lisa destacó la importancia del acompañamiento que recibió y del curso de seguridad digital que cursó como parte de la subvención. A mentoria ajudou muito nisso, né? O curso que foi oportunizado de segurança digital nos ajudou a usar alguns mecanismos que a gente se sentisse mais seguro e pudesse também oferecer mais segurança para as nossas fontes. Air Journalists and Network e Internews buscan fortalecer a los medios de comunicación y a las redes de periodistas para fomentar el compromiso cívico activo, de manera que la sociedad civil bien informada aumente su eficacia a la hora de promover, exigir y supervisar al gobierno y al sector privado en materia de transparencia y delitos ambientales. Estas becas nos dan alguien con quien compartir, alguien con experiencia, alguien a quien pedirle auxilio, a quien pedirle consejo, a quien pedirle en un momento dado una asesoría jurídica, cómo resolverlo, a quién dirigirnos si tenemos un problema. A través del proyecto Conservando Juntos, hemos brindado apoyo a 22 periodistas que han publicado en esta primera convocatoria 22 historias sobre delitos ambientales, a las que se puede acceder en la página web. No te la pierdas.